¿Qué onda, mis valientes? Bienvenidos a una nueva aventura de conocimiento aquí en nuestro canal. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que genera muchísima controversia y desinformación. Hablamos de Cuba y el famoso bloqueo. ¿El bloqueo a Cuba es realmente la causa de todos sus problemas? ¿O es solo una excusa del gobierno? Hoy vas a descubrir mitos y verdades que ni los cubanos conocen. Queremos entender, queremos profundizar y sobre todo, queremos que ustedes tengan todas las herramientas para formar su propia opinión. Así que abróchense los cinturones, pónganse cómodos y preparen las palomitas, porque este viaje de descubrimiento está a punto de comenzar. Arrancamos fuerte, familia. El primer mito: el bloqueo es la única razón de todos los males en Cuba. No estoy diciendo que el embargo estadounidense no tenga un impacto. Claro que lo tiene. ¿Pero es realmente el único villano en esta película? Pensemos un poquito, mis curiosos. Imaginen que tienen una gotera en casa. El bloqueo podría ser una lluvia torrencial afuera, sin duda agrava el problema. Pero si además de la lluvia, las tuberías internas están viejas y mal instaladas, ¿podemos culpar solo a la tormenta? Durante años, se han tomado decisiones. Se han implementado políticas que, según muchos analistas y cubanos de a pie, no han sido las más acertadas para fomentar una economía próspera. Y hablemos de la corrupción, ese monstruo silencioso que devora recursos en tantos lugares del mundo. ¿Estará Cuba exenta de esto? Sería ingenuo pensarlo. Cuando los recursos son escasos y el control es férreo, siempre hay quienes desvían recursos para beneficio propio. Otro punto es la dependencia económica de Cuba. Primero fue la Unión Soviética, y tras su caída, Venezuela se convirtió en un salvavidas. ¿Pero qué pasa cuando ese salvavidas también tiene problemas? Pues que el impacto se siente, y mucho. Depender tanto de un solo aliado, es como poner todos los huevos en una sola canasta. Hay otros países que también enfrentan sanciones económicas fuertes, algunos incluso bloqueos más severos. Y aunque cada caso es un universo, es interesante ver cómo han lidiado con ello. En Cuba, la narrativa oficial se centra casi exclusivamente en el bloqueo, pero se han explorado todas las vías internas posibles con la misma intensidad. Así que, para resumir este primer mito, ¿el bloqueo es culpable? Sí, en gran medida. ¿Es el único culpable? Ahí es donde la cosa se pone interesante y la respuesta es un rotundo no. Hay mucha tela que cortar dentro de la propia isla. Seguimos desmitificando, equipo. El mito dice: Estados Unidos es el único país del mundo que tiene un bloqueo contra Cuba. Suena bastante drástico, ¿verdad? Como si Cuba estuviera en una burbuja impuesta solo por el tío Sam. Pero, aguas, porque aquí hay matices importantes que tenemos que entender para no caer en la trampa de la desinformación. Primero, es clave diferenciar entre embargo y bloqueo. Lo que Estados Unidos tiene impuesto sobre Cuba es, técnicamente, un embargo. Un embargo es una serie de restricciones comerciales y financieras impuestas por un país, o un grupo de países, a otro. Un bloqueo, en el sentido más estricto y militar del término, implicaría impedir físicamente que cualquier barco o avión llegue a la isla, algo que Estados Unidos no hace. Ahora, la parte más jugosa de este mito: ¿es Estados Unidos el único que restringe el comercio con Cuba? Pues no exactamente. Si bien el embargo estadounidense es el más amplio y el que más impacto tiene debido al poder económico de Estados Unidos y sus leyes extraterritoriales, como la ley Helms-Burton, la isla sí comercia con muchísimos otros países del mundo. De hecho, Cuba tiene relaciones comerciales con países de la Unión Europea, con Canadá, con China, con Rusia y con muchos países de América Latina. Entonces, la idea de que Cuba está completamente aislada del comercio mundial por culpa exclusiva de Estados Unidos no es del todo precisa. Hay un flujo comercial que existe y que es significativo, aunque ciertamente se ve afectado y encarecido por las restricciones del embargo estadounidense. Es importante entender que el embargo estadounidense sí encarece las importaciones, porque Cuba a menudo tiene que recurrir a intermediarios, pagar fletes más caros, o buscar proveedores en mercados más lejanos, lo que aumenta los costos. Además, las restricciones financieras dificultan las transacciones. Todo eso es cierto, y es un peso enorme. Pero no explica por completo la persistente escasez de productos que sí se están comprando en el mercado internacional. Vámonos con el tercer mito: exploradores de la verdad. El mito dice: los cubanos no pueden salir de su país por culpa del bloqueo. Es una afirmación que hemos escuchado muchas veces, sugiriendo que las restricciones estadounidenses son las que mantienen a los cubanos atrapados en la isla.
Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Es el bloqueo el verdadero candado de las fronteras cubanas? Vamos a investigarlo. Es verdad que para un cubano, obtener una visa para viajar a Estados Unidos puede ser un proceso complicado y a veces muy largo. Las políticas migratorias, las tensiones diplomáticas y, sí, ciertos aspectos del embargo pueden influir en esto. Sin embargo, culpar únicamente al embargo de todas las dificultades para salir de Cuba sería simplificar demasiado una realidad bastante más enrevesada. Hay que mirar también hacia adentro, hacia las propias políticas y regulaciones del gobierno cubano. Durante muchísimos años, el gobierno cubano impuso restricciones muy severas a sus propios ciudadanos para viajar al extranjero. Se necesitaba un infame permiso de salida, conocido como la tarjeta blanca, que era discrecional, costoso, y no siempre se otorgaba. Aunque en 2013 hubo una reforma migratoria en Cuba que eliminó la tarjeta blanca y facilitó un poco los trámites para salir, todavía existen muchísimos obstáculos. Conseguir un pasaporte cubano puede ser caro y demorado. Además, muchos países exigen visa a los cubanos, y los procesos para obtenerlas pueden ser engorrosos y costosos, a menudo requiriendo demostrar solvencia económica, algo muy difícil para la mayoría en la isla. Lo que sí es una realidad impuesta desde dentro son las regulaciones que aún limitan a ciertos profesionales, como médicos o científicos, a quienes se les puede negar el permiso de salida bajo el argumento de que son necesarios para el país o para evitar la fuga de cerebros. Esto es una decisión soberana del gobierno cubano, no una imposición del embargo estadounidense. Entonces, ¿el embargo dificulta que los cubanos viajen a Estados Unidos? Sí, sin duda tiene un impacto en ese flujo migratorio específico. Pero, ¿es la razón por la que los cubanos en general no pueden salir de su país? La respuesta es mucho más compleja. Llegamos al cuarto mito, y este es uno que toca un tema muy sensible, y del que Cuba se siente orgullosa, su sistema de salud y sus médicos. El mito dice, el bloqueo no afecta a la medicina cubana, es tan buena que supera cualquier obstáculo. Y es cierto que la medicina cubana tiene fama mundial, con médicos altamente calificados. Pero, ¿es verdad que el embargo no le hace ni cosquillas? ¿O hay una realidad más compleja detrás de los logros? Vamos a escarbar un poquito. Primero, seamos claros. El embargo estadounidense sí tiene un impacto en el sector de la salud en Cuba. Aunque se supone que las medicinas y los equipos médicos están exentos de las sanciones, la realidad es que las restricciones financieras, las dificultades para encontrar bancos que procesen los pagos, y el miedo de las empresas a ser sancionadas por comerciar con Cuba, hacen que la importación de insumos médicos sea una verdadera odisea. Esto significa que a menudo es difícil conseguir equipos médicos modernos, repuestos para los que ya existen, o incluso ciertos medicamentos específicos, especialmente los más nuevos, o los que son producidos por compañías estadounidenses, o que tienen patentes de Estados Unidos. Los médicos cubanos hacen verdaderos milagros con lo poco que tienen, son increíblemente ingeniosos, pero la falta de recursos y tecnología de punta es una limitación real que afecta la calidad de la atención en muchos casos. Sin embargo, aquí viene la otra cara de la moneda, una que es menos conocida pero igual de impactante. A pesar de estas dificultades, Cuba ha logrado desarrollar una industria biotecnológica notable y exporta servicios médicos. El gobierno cubano ha hecho de la exportación de médicos y servicios de salud una de sus principales fuentes de ingreso. Las famosas misiones médicas cubanas en el extranjero. Miles de médicos, enfermeras y personal de salud cubano trabajan en decenas de países alrededor del mundo. Estos profesionales son altamente valorados por su preparación y dedicación. Y aquí es donde la cosa se pone controversial. Se estima que Cuba gana alrededor de $8.000 millones al año por estos servicios médicos. Uf, qué viaje tan intenso hemos tenido hoy, mis cracks. Hemos desmenuzado 4 mitos gigantescos sobre el bloqueo a Cuba, y creo que todos hemos aprendido un montón. Como hemos visto, la situación es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. No es una historia de buenos contra malos, ni de una sola causa para todos los problemas. Es un entramado de factores externos como el duro embargo estadounidense, pero también de factores internos, decisiones políticas, gestión económica y realidades sociales que pesan, y mucho. Entonces, ¿el bloqueo es culpable de todo? La respuesta es compleja. Si quieres más detalles, suscríbete para la parte 2. Nos vemos en la próxima aventura de descubrimiento. ¡Chao! ¡Chao!